Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Alemania, un país que es mucho más que la primera economía de Europa. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles y contarles algunas de sus peculiaridades. Una de las primeras cosas que llaman la atención al venir aquí es que Alemania tiene uno de los sistemas de reciclaje más organizados del mundo. Los ciudadanos separan su basura en diferentes contenedores para que pueda ser reciclada de forma eficiente. Aunque no lo podamos mostrar por razones de políticas de difusión de la plataforma, el nudismo es bastante común en Alemania. Hay playas nudistas y parques y saunas donde la gente puede estar sin ropa con desconocidos sin ser juzgada. Algo muy conocido, pero por eso no menos cierto, es el amor por la cerveza, una bebida muy popular en Alemania. Hay una gran variedad de cervezas disponibles, desde las clásicas Pilsner hasta las cervezas artesanales. Alemania es famosa por sus Oktoberfest, una celebración de la cerveza que se lleva cada año a cabo en Múnich. Es imposible despegar a Alemania de las salchichas, un alimento muy popular aquí. Hay una gran variedad de salchichas disponibles y no pasarás mucho tiempo recorriendo las calles sin ver a alguien dispuesto a engullirse una salchicha. Una salchicha al curry con salsa de tomate y curry es un bocadillo popular en las calles de Alemania. El pan negro es un alimento básico en la cocina alemana. Se suele comer con mantequilla, queso o embutidos, pero para mi gusto es algo pesado y su sabor no convence. Parece que los alemanes piensan otra cosa. Las patatas son otro alimento básico de la cocina alemana. Se suelen comer como guarnición o en forma de ensalada. El chocolate es otro producto muy popular en Alemania. Hay una gran variedad de chocolates, desde los clásicos hasta los más elaborados, y es un arma que suelen utilizar los alemanes sobre todo para combatir los fríos del invierno. En cuanto a su forma de ser, los alemanes son conocidos por ser muy eficientes. Suelen ser organizados y metódicos en su trabajo y en su vida diaria. Lo interesante es que esta organización la suelen aplicar en cierto modo también a los sentimientos, ganándose el estereotipo de personas frías. Los alemanes aman la naturaleza. Hay muchos parques, bosques y lagos en Alemania donde la gente puede disfrutar del aire libre. El senderismo es una actividad muy popular en Alemania. Hay muchas rutas de senderismo disponibles para todos los niveles de experiencia y el ciclismo es otra actividad muy popular. Hay muchas rutas ciclistas disponibles en todo el territorio del país.
caso de quedarte por más tiempo aquí y hacer conocidos, también notarás su obsesión por la puntualidad. Los alemanes son conocidos por ser muy puntuales. Se espera que llegues a tiempo a las citas, reuniones y eventos sociales, sin excusas ni dilaciones. Los mercados navideños son una tradición muy popular en Alemania. Se celebran en muchas ciudades y pueblos durante la temporada navideña, pero además hay muchos festivales de música que se celebran en Alemania durante todo el año. El carnaval alemán, celebrado antes de la Cuaresma, con disfraces elaborados y bailes, también forma parte del calendario. En cuanto a las rarezas geográficas, los alemanes tienen el Spreewald, un bosque pantanoso en el este de Alemania, conocido por sus canales y la navegación en barca, y el Neuschwanstein, el castillo de cuento de hadas construido por el rey Luis II de Baviera, que es un destino turístico popular internacional. Las variedades de trajes de Alemania que se usan en festivales y eventos especiales es otra de las particularidades interesantes de este país que merecerán tu atención en caso de venir a Alemania. En los últimos años se ha incorporado al calendario el Día de la Unidad Alemana, la fiesta nacional que se celebra cada año el 3 de octubre. Conmemora la fecha en que la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana se unificaron en 1990 tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Ese día simboliza la reunificación del país tras 45 años de división y representa un momento clave en la historia de Alemania en la que los alemanes celebran a su modo la libertad, la democracia y la unidad nacional.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado esta entrega de la serie Peculiaridades recorriendo Alemania, y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.